Ya. Muy buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos al espacio Inspiraciones del Alma. Hoy día seguimos con nuestro enfoque sobre la gran invocación. Estamos enfocándonos en sus tres aspectos: la luz, el amor y la voluntad. Y luego entramos al Bhagavad Gita. Después abrimos para compartir con todos los participantes. Bienvenidos a todos y vamos a entrar con la meditación, para lo cual le paso la palabra a Beatriz. Buenas tardes. Por favor, nos sentamos cómodamente. La espalda derecha. Cerramos los ojos. Elevamos la conciencia encima de la cabeza, lo más alto posible. Vamos a imaginar que usted es el alma que emplea como instrumento al hombre inferior. Imagine que el alma actúa por intermedio del centro de amor en su ser y lo energetiza. Relájese y sumérjase en la conciencia del alma. La conciencia del alma, que es amor. Que el amor sea la nota clave de su meditación. Derrame amor sobre su inmediato círculo familiar. Derrame amor sobre aquellos con los cuales está unido en su vida social. Derrame amor sobre sus hermanos de grupo. Derrame amor sobre el nuevo grupo de servidores del mundo. Derrame amor en el mundo. Observará que esto implica imaginar constantemente que la conciencia se ha establecido en el aspecto amor. Vamos a reflexionar sobre el amor. Huello el camino del amor. Mi vida irradia ese amor. Huello el camino del amor.
Mi vida irradia ese amor. Inhalar. Abrimos los ojos. Gracias. Buenas tardes. Hola, Nelita. Podríamos empezar, buenas tardes, leyendo sobre la inofensividad pedacitos y comentando y ampliándolos. No están escritos, pero aquí está. Vamos a ir leyéndolo. Vamos a hablar sobre el amor y la inofensividad, que están muy conectados. Y cuando se menciona esta palabra inofensivo, parece a veces una insignificancia, una persona apocada que no se atreve a decir nada que pueda perturbar a los demás por miedo. Nada más lejos que eso. La inofensividad no proviene de la debilidad y de una disposición sentimental y afectiva que no quiere causar molestias para no complicarse su vida, sino tampoco no es la inofensividad del hombre o de la mujer que se sienten menos, que tienen baja autoestima y que no tienen el poder de perjudicar, siquiera por tener esa autoestima tan baja. No, la inofensividad brota de la verdadera comprensión y control del alma sobre la personalidad. Es cuando el alma controla a la personalidad. Es como si estuviéramos leyendo. Si ustedes quieren algo acotar sobre esto, interrúmpanme, por favor, chicas, ¿ya? Es importante que para que lo ampliemos. Entonces, aquí dice la inofensividad emana de la capacidad de penetrar en la conciencia y en la comprensión de nuestro hermano. Y cuando eso se ha logrado, todo se perdona y se pierde de vista toda cosa hiriente o susceptibilidades en el anhelo de ayudar y de auxiliar. Entonces, la inofensividad a que me refiero concerniente a todos nosotros no es la actividad que uno se apaga, se queda callado o dulce y bondadosa como muchos creen. Más bien la inofensividad es un estado mental que de ninguna manera niega la acción firme y hasta drástica a veces cuando la situación lo requiere, pero más que nada cuando se tiene una actitud muy firme por algo, en algún momento que lo requiera, lo que concierne, lo que lo vuelve inofensivo es el móvil, porque hay una determinación. El móvil es cuál es la intención interna detrás de toda nuestra actitud. Es la determinación de que en el fondo hay buena voluntad y se quieren poner las cosas en su lugar, como deben ser. Entonces ahí se puede hablar en forma firme,
o drástica porque se quiere poner las cosas en su lugar. Entonces, lo que hablo, si uno, digamos, que dice algo fuerte, drástico, no es que usted está siendo inofensiva, porque en el fondo está en lo cierto, en lo correcto, y tal vez la otra persona no está sabiendo manejar la situación bien. Entonces, siempre tiene que haber una buena voluntad, la mejor disposición interna de poner las cosas en orden y nada más. Y eso es inofensivo. Dice que si la inofensividad es la nota clave en nuestra vida, esto puede producir más condiciones armónicas en nuestra personalidad que cualquier otra disciplina en otras líneas. Si nosotros realmente empleáramos la inofensividad, podríamos avanzar tremendamente en este sendero. Podría ser muy, muy importante en nuestra vida. Porque cuando uno quiere ser inofensivo, hay que depurar muchas cosas. Eso es lo más cierto que hay. Por Dios que hay que depurar. Entonces, esa depuración ayuda mucho a eliminar estados erróneos de conciencia. Entonces, hay que pensar en qué he sido ofensiva hoy. ¿Por qué? ¿Por qué he molestado tanto a esa persona? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué le he dicho? ¿O he mentido? ¿He dicho alguna cosa ofensiva a ella personalmente? ¿O simplemente estaba estableciendo una idea, una realidad? Entonces, todo eso hay que analizar. Aquí habla otra cosa dice, la inofensividad produce en la vida cautela en el juicio. Hay que pensar antes de hablar. Reticencia al hablar con cuidado lo que hay que decir, porque uno va aprendiendo en la vida que con ciertas personas hay que hablar con mucho más tiempo que con otras, porque son más susceptibles que otras. Entonces hay que saber qué decir con cada persona. Eso es lo que más a mí me cuesta, porque lo digo nomás. Y eso causa malestar. Hay que abstenerse de toda acción impulsiva. Y no hay que tener un espíritu de crítica, porque si hay crítica está siendo ofensiva. De esta manera, las fuerzas del verdadero amor y también esas energías espirituales que parecen vitalizar la personalidad pasarán libremente y en consecuencia nos conducirán a la correcta acción. Por lo tanto, que la inofensividad sea nuestra nota clave en nuestra vida. Podríamos un poco comentar sobre la inofensividad, si les parece, en sala plena. ¿Qué opinan? Sí. Y así puede, si quieren decir algo, agregar, por favor, agreguen, chicas. Les voy a agradecer. Ya, buenas tardes y buenas noches. Ya hemos abierto la sala. Este asunto es muy importante. Yo creo que la inofensividad, la clave es siempre ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo te gustaría que te traten? ¿Cómo te gustaría que te hablen, que te cuiden? ¿Cómo te gustaría ponerse en el lugar del otro, en la situación del otro? Tiene a ver con la regla de oro, que es hacer al otro lo que te gustaría que te hagan a vos. Porque claro, solo los masoquistas se gustan de herirse, no ve, a sí mismos. No somos masoquistas aquí. ¿Masoquista se dice? Sí, perfecto.
Por eso. Entonces, el no herir, el inofensivo es no herir, o sea, es como si estuviéramos en nuestro delante nosotros mismos, cómo nos sería el patrón de comportamiento, verse en el lugar del otro. Me parece que esa es una buena referencia para saber si estamos tratando bien a las personas. También es importante lo que hemos hablado ya hace tiempo, de que te preguntes cuál es el efecto que causas en el otro. Entonces, esa es una forma también de ver con un feedback. Actitud es una forma de ser, o sea, tú entero, tú, todo tu ser, que apenas se está expresando, nada más es el alma que se está expresando y ya no hay el filtro de la personalidad egoísta, simplemente estás conectada de corazón a corazón con la otra persona o con el grupo. ¿Me están escuchando? Se ha cortado un poquito al comienzo, lo que decías, ver el efecto que hacemos en las otras personas, y ahí se cortó un poquito, después volvió a que estás unido corazón a corazón. Sí, esto de ver el efecto que causas en otra persona te puede dar las pautas de cómo... ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás irradiando? Lo que estás irradiando, porque muchas veces nosotros actuamos, hablamos, sentimos y somos los últimos a darnos cuenta de nuestro comportamiento y del efecto que está haciendo nuestro comportamiento, nuestras acciones y nuestras palabras en las otras personas. Entonces, esto significa estar consciente también, estar consciente, y la inofensividad para mí es justamente eso, unirse de corazón a corazón con la otra persona. Si buscamos que es el contrario de inofensividad, la ofensividad, ¿no es cierto? Y ¿cuál sería, digamos, la expresión de la ofensividad cuando se basa especialmente en el egoísmo? Solo piensa en uno mismo, solamente es una actitud más egocéntrica. Se circunscribe a sí mismo, no piensa en el otro. Entonces, en cambio, la inofensividad es una expresión de la vida del hombre que empieza a comprender al otro, a ponerse en el lugar del otro, como decía Sue, es la empatía, es aprender a comprender que soy parte de ese otro, no estoy separado, es inclusivo. Ya no es una persona separatista, es inclusiva. Entonces ahí ya esa naturaleza intrínseca del amor empieza a reflejarse en sus relaciones humanas con los otros. Entonces ya empieza a practicar la inofensividad mediante el amor. Al final, Beatriz, todo radica en el móvil. ¿Qué cosa está sucediendo en nosotros? Porque muchas veces también se puede estar diciendo palabras muy amables, pero sintiendo otra cosa muy distinta dentro. Y eso ya es ofensivo. O tratar de disimular y suavizar algo que se quiere decir a una persona, pero en el fondo hay un móvil, se dan cuenta que es un móvil, ¿no? Tu intención no es tan pura. Y eso es lo que más hay que cuidar, el móvil. En la inofensividad está el móvil. También ahí uno puede ser
no puede tener ese móvil puro, pero ¿cómo llega a la otra persona? No sabemos. La otra persona puede interpretar a su manera. Sus interpretaciones, ahí Claro. está. Entonces uno no, tú en tu conciencia estás que has sido inofensiva, porque tu móvil era de amor, digamos, ¿no? Dar amor al otro. Pero si el otro ha captado de otra manera, eso ya escapa de tu forma de pensar, de ser. Ya no puedes tú cambiar eso. O sea, esa relación es difícil, ¿no? No es fácil. Basta con que uno se quede tranquila con lo que ha hecho. Si lo hiciste con un móvil puro, está bien. Si lo hiciste con un móvil impuro, bueno, allá tú sabrás qué haces, ¿no? Así es. Mucho también tiene que ver con el rayo de la persona. Existen 7 rayos de la manifestación. El Padre se vuelve 3, Padre, Hijo, Espíritu Santo. De esos 3, 7 salen. 7, los 7 ángeles ante el trono de Dios. Y estos rayos tienen distintas cualidades. Y hay formas de hablar en cada uno de estos rayos que en algunas personas puede parecer muy torpe y deja a las personas más sensibles, muy dolidas. Otros son más suaves para hablar. Todo depende de la cualidad de tu rayo. Tú te expresas de esa forma. Entonces hay que saber más o menos dónde tu rayo te está llevando y cuidarte, saber que tú de por sí vas a hablar de cierta forma y puede ser mal interpretado también. Por ejemplo, un primer rayo dice la cosa brutalmente, así, asá. Y la gente, se queda así, impresionados. Pero no es que quería herirlos, simplemente estaba dando hechos. Entonces, todo eso hay que pensar antes, ¿no? Pero hay también situaciones que los grandes seres, como digamos San Francisco, como Jesús, han tenido la palabra firme y han dicho las cosas que tenían que ser dichas porque tenían que ser dichas. Y sus padres, su madre han sufrido, han llorado. En el caso de San Francisco, cuando entregó todo y le dijo a su papá, ahí está todo lo que tienes, yo voy a irme sin nada, y le dejó todo. Claro, ellos han sufrido y no se puede decir que era inofensivo, no, pero hay momentos en que se cumple un papel y se trae unas verdades, y esas verdades duelen a las personas que están presas en la forma o que no tienen la comprensión necesaria. Pero cuando uno está imbuido del móvil, como dices, mismo que a veces las palabras hieran y que la verdad tenga que ser dicha, tiene que ser dicha nomás con palabras, con amor, pero hay que seguir adelante. Pero acuérdate de Jesús en el templo, cuando dio vuelta a las mesas, las tiró, ahí fue duro, realmente. Exacto. En que, bueno, vayan a hacer sus ventas y todo en otra parte, pero no en el templo, caramba. Y tuvo que ser muy enfático y muy firme. Claro, ese momento también me acordé cuando ustedes hablaban que la inofensividad no es inercia, no es quedarse conniviente con lo que está mal, es hablar, y si se necesita hablar más fuerte, se habla más fuerte, pero se habla con rectitud, con carácter, con la verdad y con buen móvil. Con buen móvil, exacto. Sí. Y también sin temor a ser juzgado, ¿no? Porque yo creo que, bueno, estoy hablando desde el punto de vista de maestra. A veces los alumnos no levantan la mano, no quieren participar por miedo a ser juzgados, ¿no? Tienen miedo a intervenir, ¿no? Porque si piensan que se van a equivocar, van a ser objeto de burla o de ser
objeto de no comprendidos, ¿no? Entonces, generalmente las personas no se callan. ¿Por qué? Porque tienen miedo a ser juzgados. Y yo pienso que la inofensividad es precisamente eso, ¿no? El dar sin importar cómo la otra persona va a aceptar, y la otra persona también tiene que aceptar lo que le den con inofensividad. Tiene que haber un dar y un recibir con inofensividad. Exacto. Me parece que le has pillado, porque la respuesta del otro también tiene que ser inofensivo y pensar lo mejor de la persona, no complicarse, ¿no? Sí, eso es verdad. Pero ¿se imaginan que haya un mundo donde haya más inofensividad? ¿Cómo nos facilitaríamos la vida en las familias, en nuestros países, en todas partes, la inofensividad? Si pensáramos más antes de decir o hacer algo que puede ofender a los demás. Hace poco han matado en Francia a un profesor que había hecho algunas bromas hirientes sobre la religión musulmana. Y después llegó un creyente y lo decapitó en la calle, herido por ese ataque a su religión. Entonces, ¿qué respuesta más brutal hacia una actitud ofensiva? Eso nos enseña de que hay que cuidar mucho cuando se habla de religión y respetar, o de razas. Porque ahí es donde está la sensibilidad más grande. Nilita, está lento. ¿Qué lento? ¿Qué está lento? Sí, está lento, no se escucha. No, Beatriz, no, Beatriz, eres tú. La Nilita se la ha escuchado bien. Posiblemente la señal en tuya es tuya. Ah. Sí, estamos escuchando bien. Yo no he estado oyendo. ¿Ustedes han escuchado? Hemos escuchado lo que has dicho también. No, qué barbaridad. O sea, lo mío está mal. Bueno. Me pasaba a mí con mi aparatito. Entonces, ¿qué opinan si quieren comentar algo cualquiera de ustedes? Chicas o chicos. ¿Lili? No. ¿Lilianita? No. ¿No? Ya. Te encendiste. Bueno, aquí estábamos en el finalcito de este capítulo del conocimiento, ¿no? Sí. Voy a mostrar el título aquí, Sublime Conocimiento. Entonces ya hemos visto esta página. En la página 70. Claro, pero es diferente la mía aquí, de la aquí, tuya. Aquí. Has de saber, ahí está. Exacto. Aquí estamos, pero yo solo quería dar un contexto que estamos en el capítulo del conocimiento y estábamos hablando de la adoración a varios dioses que conforme nuestro pensamiento va, a donde nuestro pensamiento va, ahí creamos nuestra realidad. Entonces ahora seguiremos en esto. Y esta más tendríamos que decir que aquí habla lo que es Dios. Al final dice, soy el fulgor del sol y el agua de lluvia. Soy impulso y refreno, muerte e inmortalidad, el ser y el no ser, porque los trasciendo. O sea, lo que habla es que Dios está en todo, en todo. Y es, pero a la vez no es, en el sentido que cuando Dios está en todo,
pero cuando está en asuntos de una personalidad que pasa, ese es un rato finito, es un rato de la materia que pasa, pero más de atrás en esa persona que es finita, está Dios incólume, siempre presente. Nosotros tenemos unas oraciones muy bellas, que esto nos llamó mucho la atención cuando las empezamos a hacer a todas nosotros. Es permanezco. Entonces, por ejemplo, soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios y así permanezco. O sea, soy un puntito dentro de la llamarada de luz, soy un puntito de luz dentro de la luz enorme. Soy una corriente chiquita de amor dentro de la enorme corriente de amor divino. Soy un puntito de fuego de la voluntad divina, de la enorme voluntad divina. Soy un puntito, pero así permanezco. ¿Qué significa? Que pase lo que pase, sigo siendo eso. Y por más de que viva, sufra, goce, vaya acá, vaya allá, estudie, no estudie, triunfe, fracase, pero hay algo que es inamovible, que está ahí y es lo divino. Entonces, y así permanezco. Tenemos muchas oraciones y siempre y muchas veces se ve esa palabra y permanezco. Y eso nos acordamos nosotros, porque tenemos que permanecer pese a todas las vicisitudes de la vida y así permanezco. Eso yo les recuerdo a todos ustedes que están viviendo en este momento cambios muy grandes en el país. Permanezcan, permanezcan. Eso nadie nos quita en la vida y eso nos va a dar equilibrio y nos va a dar serenidad y paz. Permanezco. Lilita, el permanezco es justamente el alineamiento, ¿no ves? Estás ahí, sí, claro. Estás que alineada sí. Y permaneces en el ser espiritual, pero el Exacto. permanecer depende del alineamiento, de la conciencia que haces de alinear tus vehículos y permanecer en el punto más elevado. Acordarte quién eres, siempre. Exacto. Me he perdido, chicos, no los veo a ninguno, estoy viendo otras cosas, cómo entro. Pero no has salido, estás aquí, te vemos nomás. ¿Estás viendo lo que estoy proyectando? No, yo no veo nada. ¿Qué bueno, me voy a salir un segundo, por favor, para entrar. Ya ustedes prosigan. ¿Has encontrado de dónde sale, Lilita? Ni te preocupes, Susanita, en eso yo ya... Ahí está, gracias. ¿Has vuelto? He vuelto. Bueno, entonces, Beatriz. Ya, voy a leer entonces. Continuamos. Has de saber, Arjuna, que no desprecio a los humildes que en su adoración me ofrecen agua, hojas, flores y frutos. Acepto estas ofrendas de mis hijos conforme a cómo me las ofrecen, porque acepto los sacrificios según la intención que los dicta y no por el valor material de la ofrenda. Debido al móvil, por eso, no por el valor. Esa intención es el móvil. Acuérdense siempre esa palabra móvil, porque mucho la usamos en nuestros estudios, el móvil. Ya. Así pues, todo cuanto hagas, toda ceremonia y rito que observes, lo que comas y ofrezcas,
Hazlo siempre en adoración a mí, a fin de que puedas librarte de los lazos de la acción y sus consecuencias. De esta suerte, armonizada tu mente, vendrás a mí oportunamente. Soy el mismo para todos los seres. A nadie prefiero ni aborrezco. Quienes me adoran devotamente encuentran el camino que conduce a mi corazón. Estoy en ellos y ellos están en mí. Los recordamos aquí nuevamente que cuando dice me adoran, me veneran, eran en otras épocas, ya de eso no se trata, sino que es estar en constante conciencia de la divinidad. Eso se diría ahora, estar conscientes de la divinidad todo el tiempo. Esa adoración, veneración, es más la forma para que entienda la gente de ese entonces que fijen su atención en lo divino, nada más. Porque se ama todo. Quienes me adoran devotamente encuentran el camino que conduce a mi corazón. Estoy en ellos y ellos están en mí. Si el más inicuo pecador se vuelve a mí y me adora sinceramente, se dirigirá hacia mí por caminos de justicia. Y si persevera en su justo propósito, oh Arjuna, y practica la virtud, alcanzará la paz como el hombre más piadoso. Ten por cierto, Arjuna, que mis fieles siervos no perecerán. Quienes se refugien en mí, aunque concebidos en pecado, y aún los excomulgados de su iglesia por los sacerdotes, entrarán en el sendero de perfección si depositan en mí su fe y su esperanza. Y si esto es así, oh príncipe, será también cierta la salvación de las almas doctas y piadosas. Considera este mundo como una morada transitoria y adórame. Fija la mente en mí y con seguridad llegarás a mí, pues seré tu aspiración suprema. Así concluye la novena del Bhagavad Gita, Sublime Conocimiento. Si analizamos ahora el concepto de Dios, no es una entidad para adorar o no es una entidad que empieza que protesta contra los impíos y todo, y que este es mi pueblo y lo demás, no, porque ya hemos entrado en una era mucho más científica y nos damos cuenta que todo es energía y que Dios, si queremos ponerle el nombre de Dios, es aquello que llamamos divino por falta de comprensión y que está en todo. Es una divinidad constante en todo lo que existe y es. Pero así como una entidad, no. Más bien todos llegamos a dioses en el sentido de que llegamos a evolucionar y todo ese potencial se va desarrollando en nosotros, la inteligencia, la capacidad de amar, la conciencia inclusiva, etcétera, etcétera. Entonces se lo llama que dioses sois, que aprendes a ser Dios, pero eso es una palabra transitoria. Nada es igual como eso divino que trasciende todo el inmenso cosmos, pero es también energía consciente, etc. Nilita, aquí podría leérselo más o menos algunos nombres sinónimos de Dios, que dice Dios, podría llamarse Por también favor. mente universal, también energía, fuerza, lo absoluto,
lo desconocido. Entonces el científico lo denomina energía, pero el religioso lo llama Dios, ¿no? Siendo ambos, dice, una entidad externa al sistema. O sea, es una concepción externa del hombre para querer expresar algo más allá de lo que podemos comprender. Sí, muy bien. Y también se lo puede llamar lo profundo o ay, no me acuerdo ya el nombre, pero siempre esa profundidad. El absoluto. El absoluto. Perfecto. Y la vida de Dios, o sea, ya refiriéndose a su vida, a su esencia, dice, su energía y vitalidad se encuentra en cada átomo manifestado. Su esencia mora en todas las formas. A esto lo llamamos espíritu. Aunque él en sí mismo es distinto a esas formas, así como el hombre sabe que él no es sus cuerpos. O sea, lo mismo que nosotros sabemos que esto no es, igual sabemos que de Dios esas formas en las que se presenta en toda su creación no es él. A la vez más es allá, él. es la esencia dentro de esa forma. Exacto. Por ejemplo, los budistas no hablan de Dios como Dios. Los budistas hablan de la energía, hablan de la compasión, hablan de la inofensividad y del amor al prójimo, a la humanidad y a todo lo que existe. Entonces se acercan a aquella divinidad de una forma distinta, pero no se habla en ese grupo filosófico llamado budismo, no se habla de Dios en sí, como nosotros los cristianos, pero no deja de ser bellísimo, inofensivo y muy compasivo y es Dios expresándose a través del budismo, ¿no? Beatriz, ese trecho que has dicho, Dios es todo, pero cuando has dicho no es la forma, pero la verdad cuando se piensa que no es la forma, eso es un espejismo, porque también es la forma hasta que la forma reconozca que es Dios. Estoy de acuerdo. Acuérdense no hay nada que no sea Dios. Sí, porque la forma está hecha de átomos y el núcleo es luz. Claro. Entonces está en todo. La forma todavía no sabe que es Dios, porque nuestra tarea en este mundo es iluminar y que la forma reconozca su naturaleza divina, para que Dios pueda expresarse, caminar en la tierra con manos y pies humanos. Es así que el Cristo va a reaparecer a través de todas las formas, a través de todas las conciencias. Entonces no hay nada, absolutamente nada, hasta lo más feo que no sea una expresión de Dios, pero que todavía no sabe su naturaleza divina. Es que Dios, aquello divino, permanece. Exacto. Es todo, es siempre todo. Ay, Beatriz, te hemos dado, tu micrófono se quedó mudo. Porque apreté sin querer aquí, por favor. Estaba entrando una persona y yo le quería hacer entrar y fue a tu nombre. A ver, desapretar, por favor. Ya, está bien. ¿Alguien más quiere comentar algo, por favor? ¿Dónde se ha ido la hija? No sé. Está ahí, escondida. No, estoy aquí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, realmente es muy interesante todo lo que estamos enfocando porque va cambiando la idea, es un paradigma de la idea que teníamos de Dios
Entonces se imaginan las siguientes generaciones cómo ya van a entrar en una definición o una idea de Dios tan diferente de la que hemos heredado. Entonces eso va a cambiar el mundo. Totalmente. También. ¿Te das cuenta? La palabra devoción, esa ya está desapareciendo. Ya no se trata de devoción, porque devoción es algo así, sino comprender. ¿Y qué es comprender? Es el amor. Exacto. Y esto que has mencionado también de las cualidades es muy interesante porque ya no se las está personificando, sino que se está mencionando tal cual son. O sea, la inofensividad, la bondad, la verdad, estamos entrando a sintonizarnos con las mismas energías. Ya no hay denominaciones, ni conceptos, ni intelectualizaciones que puedan encerrar a esas energías como dioses de. Entonces, yo creo que se dio un paso muy grande en ese sentido. No hay intermediarios. Exacto, no hay. ¿Se acuerdan que para llegar a Dios, para rezarle, teníamos que pedir intermediarios a la Virgen o a los santos, porque no podíamos llegar a tan lejos? Exacto. Ahora ya la cosa es, nos damos cuenta que nosotros llevamos la responsabilidad de la divinidad en nosotros, expresarla. Exacto. Lilianita quería, no sé quiere hablar, sí. Yo quería decir lo siguiente, que esa palabra, por ejemplo, de adorar, que usan, hay que adorar, y si los que me adoran sí van a tener el reino de los cielos, los que no me adoran, no, una cosa así, pero debería ser cambiada la palabra, porque lo que quiere decir verdaderamente la palabra es enfocar la atención en lo Dios. El momento que tú enfocas la atención en lo Dios, estás canalizando energías de luz que claro que vas a obtener el reino de los cielos. Y si no enfocas, no, pero no es porque te diga Dios tú no, porque no me alabaste, no me adoraste. O sea, eso se tiene que explicar, el enfocar, o la palabra que dijiste tú, Siham, sintonizarse con la energía divina, sintonizarse, enfocar tu atención y sintonizar. Esa había sido la adoración, pero la gente piensa muchas veces que tienen que decirles, tú que eres tan lindo, tan hermoso, que me amas tanto, que eres el primero en mi vida, como que alabarlo, para tenerlo contento, porque es como seres humanos, nos gustaría que eso nos hagan nosotros, nuestros subalternos, que nos digan qué buen jefe eres. Entonces, todo lo cambiamos y hacemos así. Se quedan a veces en alabanzas, en lugar que de repente en un poco de cantar está lindo, de que en cantos me encanta, pero después un poquito de silencio para tratar nomás de canalizar y sintonizar con eso. Eso sería interesante que se pudiera entender. Es que en las épocas antiguas lo que se hizo es antropomorfizar a Dios, volverlo hombre. Entonces tenía todas las cualidades y defectos del hombre, por eso le daban iras. Le daba ira a Dios cuando estaban adorando el becerro de oro, o le daba amor loco por alguien que lo veneraba y que lo adoraba. Estaban simplemente trasladando la forma de ser del hombre en Dios, porque no se podían explicar. Piensen todos ustedes de la humanidad de hace 2000 años, cuando estuvo el Cristo, que muchos de las personas a quien llegaba eran o mercaderes o eran que cuidaban ovejas, pastaban y todo, gente muy sencilla. Peor en la época de Moisés, más primitivos, menos educación. Entonces, ¿cómo vas a explicar conceptos tan profundos, tan de energías, que no sabían qué es energía, etcétera? Había que hablar de la forma de volverlo como un hombre grandote a Dios. Además, las mismas religiones nos han mantenido por siglos en esa ignorancia a las personas para ser manejados, ¿no? Porque
Las iglesias no te daban, la Biblia estaba prohibida, no podían leer, etcétera. Entonces el hombre ha sido sojuzgado a ciertas limitaciones de las religiones, de las iglesias desde después de Cristo. Entonces, lógicamente, las personas, esta evolución que estamos viendo ahora, parecería que ha sido lenta, pero últimamente ha sido como un salto cuántico que se dice que está dando la humanidad, porque realmente ha empezado este cambio recién. La iglesia ha tenido que cambiar. Muchas cosas está cambiando ya ahora mismo, ¿no? Entonces, totalmente, totalmente. No es que la humanidad, digamos, se ha mantenido porque ha querido, sino hemos sido nosotros los mismos hombres que hemos mantenido a las mayorías en esa situación de ignorancia. Es que, Beatriz, no nos olvidemos que había también el poder de la iglesia, la Edad Media, los impuestos, todo eso mantenían toda una serie de creencias para subyugar a la mente humana. Pero también hay otro lado que se ve, es el desarrollo de la mente abstracta. En la humanidad anteriormente, que estamos hablando del feudalismo, la mente humana no era tan abstracta, era como o sea, bien concreta. Concreta, total. Entonces, recién ahora se está... Acércate más, Siham, que no se te entiende esta parte última. Ya, entonces recién ahora en esta nueva era ¿me están escuchando? No, pero te creemos. Ya. Bueno, pido disculpas porque la internet está muy mal por aquí y yo pienso que ya la siguiente semana vamos a arreglarlo. Pido disculpas. No hay problema, tranquila nomás. Pero estábamos hablando de algo del sojuzgamiento de la mente de la gente, de mantenerlo en oscurantismo, por tener más control de ellos, etcétera, y sus impuestos, lo que decía Siham, todo eso. Sí, eso pasó. Y como dijiste tú, Susana, Beatricita, la Biblia, no nos dejaban leer la Biblia, pero y también muchos no sabíamos leer. Pero, ¿qué pasa? Que aquí ahora, en este momento, en este siglo XXI que estamos, el siglo XX, XXI, ¿cómo somos? 21. Ya ni sé qué siglo estamos, 21. Dios mío. Bueno, ¿saben qué pasa? Estamos en lo mismo sojuzgados por muchas cosas. Número uno, por la tecnología, la televisión, el internet, el celular que nos manda, estamos idiotizados, viendo disparates, oyendo música adefesiosa, que lo único que hace es bajarnos el nivel. No, los chicos no tienen cultura porque no hay ya la costumbre de leer. Todo es mirar rápidamente en la tele. ¿Y qué es la tele? Puñetes aquí, puñetes allá, todo el rato. Uno ve películas de ciencia ficción del futuro, pensaría que ya muchas cosas tendrían arregladas o que habrían avances que usaban la mente para esto o lo otro. Nada, terminan siempre a puñete limpio, arreglando sus diferencias en el año 3000 y tantos. O sea, todo es un sexo tan implícito, todo es una vulgaridad. Y eso están metiéndonos en nuestra cabeza y de los chicos. ¿Qué capacidades van a tener los jóvenes?
por un lado. Por otro lado, están empezando a proliferar, ¿cómo se llama? Gobiernos dictatoriales que llegan poquito a poco a limitar nuestra visión. Ya no podemos, totalitarismo, que no nos dejan oír ciertas cosas, ver otras cosas, es algo tremendo. Piensen ustedes en Corea del Norte, todos regimentados, todos igualitos, se visten igualitos y veneración a su jefe. Entonces, esas cosas se están dando y tenemos que tener mucho cuidado en nuestras vidas, con la tecnología y con quienes nos rigen. No perdamos nuestra autonomía, nuestra capacidad de pensar, de prepararnos, de ver, de entender. Por favor. Quería yo decir una cosa, para que indiquen todos a sus hijos y a sus nietos, que vean Dilema Social, Social Dilemma, Dilema Social, está en Netflix. Es importantísimo verlo, es importantísimo verlo. Sí. Pero por otro lado, una cosa, cuando ya tomas, no te dejas agarrar por esos medios de comunicación y todo eso, nadie te puede amarrar tu mente, esa es la maravilla. O sea, eso me da un poquito. Nelson Mandela en un cuartito encarcelado en su cuerpo físico y todo eso, pero no su mente, y creció tanto. Eso también me da una esperanza, ¿no? Que siempre no te pueden quitar la libertad de tu pensamiento. Sabes que sí te pueden, él era un gran hombre, pero pueden irte tomando control de tu mente poco a poco, subliminalmente. Ese es el peligro. Y después llega un momento que ya no tienes una autonomía propia. Eso es subliminal y eso es lo peligroso. Hoy en día nos hacen votar que Estados Unidos, por ejemplo, que Rusia y no sé, y China o no sé qué otros países en Irán se han metido en la votación de la presidencia y salió Donald Trump. Entonces se meten también en los países, en los pueblos, para ver quién les conviene que salga presidente. Y nosotros no nos damos cuenta, pero nos captan porque nos estudian perfectamente nuestras tendencias y nos agarran por el lado blando y débil. Entonces el peligro está para todos nosotros, que podemos ser manipulados perfectamente por medio de toda esta cosa moderna, de la comunicación moderna. Es cierto, ahí está todo un dilema social. Así que así nomás, todo esto ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con la espiritualidad? Tiene totalmente que ver con la espiritualidad y en nuestros libros espirituales nos hablan de eso. Tengan cuidado de todas esas cosas porque espiritualidad no quiere decir adorar a un Dios, adorar a esto o rezar piadosamente, meditar, no. Espiritualidad es todo lo que mejora a la humanidad, todo lo que ayuda a mejorar al planeta entero, es elevar la forma de vida, una vida más plena. Por eso dicen que Acuario nos va a dar vida más plena, porque va a haber mucho más información, va a haber mucho más hermandad si vamos encauzando ahora bien las cosas. Entonces, eso es espiritualidad, poner belleza en el mundo, armonía, compasión, inofensividad, todas esas cosas que nos van a llevar a la nueva era y a una vida mucho más espiritual, aunque no estemos rezando todo el día o en las iglesias o meditando en el rincón de nuestra casa. Y listo el pollo. Porque nos despedimos. Y la gallina. El papá decía, listo el pollo y la gallina tuerta.
Entonces, ¿nos despedimos, chicas? Sí, ¿no? Sí, cerraremos. Sí, Para eso. para el lunes, con todo amor y cariño. El sábado los extrañamos. Por favor, que nosotros también, a ustedes. Por favor, Susanita, querida. ¿Quién quiere hacer hoy día? Quería ver si alguien quiere hacer del grupo. Dale. Bueno, entonces vamos a elevar el pensamiento al punto más alto de nuestra cabeza, visualizando una luz profundamente blanca, pura, translúcida. Y desde ese punto vamos a hacer una comunicación con nuestra alma a través de un rayo de luz. Y visualizar entonces el contacto con la jerarquía y con Shambhala. Y vamos a pronunciar con elevada aspiración. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos, oh Señor de amor y luz, la necesidad. Conmueve nuestros corazones con amor para que también podamos amar y dar. Inspiramos. Gracias. No, Oscar. Gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Juanita. ¿Me puedes Chao. el lunes? Chao. Gracias. Fin de semana. Para todas. Feliz fin de semana a todos. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Gracias. Chao.